o una de sus prioridades. Se han realizado algunas actividades. Por un lado, estamos trabajando en mantener las atenciones. Esto es muy importante. Tenemos un eje de trabajo enfocado en mantener las atenciones y asegurarnos de que los niños que hoy por hoy están sufriendo de desnutrición crónica infantil sean atendidos. Por otro lado, ese es un segundo eje, estamos trabajando en una planificación de largo plazo. Estamos haciendo un plan estratégico que comenzamos a trabajarlo hace casi ya 2 meses en conjunto con varias instituciones del área social, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación. Tuvimos también la colaboración de agencias de la cooperación internacional como la MSP, la OMS, la OPS, también de UNICEF, y adicionalmente organizaciones de la sociedad civil como REDNI, que es una red de nutrición infantil, con presencia y participación de varias organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. En conjunto, hemos trabajado un plan estratégico que estaría siendo terminado ya en las próximas semanas y que vamos a darlo a conocer, a hacer un lanzamiento también en las próximas semanas, que básicamente abarca los distintos ejes de trabajo sobre los cuales hay que trabajar para combatir y sobre todo reducir los índices de desnutrición crónica infantil. Ahí quisiera comentar algo que es muy importante. La desnutrición crónica infantil no es un fenómeno únicamente de falta de alimentos, no es un tema necesariamente de falta de comida. La desnutrición, para nosotros poder combatir y reducir los índices de desnutrición crónica infantil, tenemos que hacer un abordaje sistémico. Tenemos que atacarlo desde varios frentes porque esto realmente es un fenómeno multicausal. Hay varios determinantes de la desnutrición crónica infantil. Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de agua apta para el consumo humano, de saneamiento. Otro eje importante es que durante los primeros meses de vida del niño en el vientre de la madre reciba atención, reciba vitaminas, se haga chequeos, los controles mensuales que son absolutamente importantes. Y aquí aprovecho el espacio para poder dar ese mensaje a las mamitas y a los papis, que no es poca cosa, no es de poco interés o de poca importancia que la madre, una vez que se entera que está embarazada, asista a los controles, a los chequeos mensuales, hasta que el niño dé a luz, ¿sí? O la mamá dé a luz. Una vez que el niño nace, algo crítico para poder realmente combatir este problema de la desnutrición es que la mamita le dé lactancia materna al niño de manera exclusiva hasta los 6 meses. Luego de los 6 meses, combinado con un cuadro de alimentos del hogar. Eso tiene que ir de la mano de los chequeos y los controles ya postnatales del niño, el famoso control del niño sano. Y eso implica que la mamita debe llevar al niño por lo menos una vez al mes a los chequeos a su hijo, donde el médico va a poder hacer control de talla, de peso y va a dar cualquier indicación respecto a necesidades de vitaminas y nutricionales. Pero lo importante es que durante los 6 primeros meses exista la lactancia materna exclusiva. Otra cosa importantísima que es fundamental y es clave para combatir la desnutrición es que los niños reciban su cuadro básico de vacunas. Nosotros lamentablemente como país tuvimos muchos problemas con las vacunas pediátricas a inicios de este año, que lamentablemente por el mal enfoque y el mal manejo del tema de vacunación, ni teníamos de las vacunas COVID, ni teníamos de las vacunas para niños. ¿Esto se ha superado? Eso ya se superó. Actualmente contamos con todo el esquema de vacunas. Se está haciendo una distribución a nivel nacional para que todos los centros de salud cuenten con vacunas. Y también ya se está haciendo el proceso de compra para el primer cuatrimestre del próximo año. De tal manera que hay una planificación y no nos quedemos sin vacunas como sucedió ya a inicios de este año. Entonces, como podrán escuchar, para combatir la desnutrición no solo es el tema de alimentación. Ahora sí, podemos hablar también del tema de alimentación. Dentro de las acciones que estamos emprendiendo para combatir este problema, vamos a trabajar en una campaña nacional de educomunicación, que es algo muy similar a lo que me contaba usted, Marta, que hacen aquí en la radio, que educan en los temas de seguridad, en los temas de temas viales, ¿sí? Entonces, de igual manera,
lo que queremos es emprender en una campaña de comunicación para que la gente primero conozca qué es la desnutrición crónica infantil. Ustedes me están abriendo este espacio en este momento, seguramente miles de ecuatorianos me están escuchando, pero lo importante es que todos los ecuatorianos sepamos qué es la desnutrición crónica infantil y cómo se la combate, para que nosotros desde el hogar podamos también iniciar en este trabajo de combatir la desnutrición crónica. Bueno, esto será muy importante, economista, y el trabajo será, como usted lo viene explicando, interinstitucional. Esto será uno de los objetivos primordiales. Así es. Pero, ¿cómo se está llegando? Yo creo que el mayor problema también tenemos en la ruralidad. ¿Cómo se va a llegar a ello? Sí, algo muy importante que no quiero dejar de mencionar es que el foco de atención y del trabajo de esta Secretaría va a estar en los 1000 primeros días de vida del niño o niña, desde la concepción hasta más o menos los 2 años de nacido, ¿no? O sea, porque hablamos de 1000 días, porque son los 270 días en el vientre materno, luego que nace aproximadamente 2 años, eso da más o menos 1000 días. ¿Y por qué en los 1000 días? Porque en los 1000 días es donde en el niño se forman todas las conexiones, el 80% de las conexiones neuronales. El 80% de las interconexiones neuronales se forman dentro de los primeros 1000 días de vida. Es decir, si nosotros dejamos que un niño no esté bien nutrido durante esa etapa, nosotros estamos dejando a ese niño con deficiencias cognitivas, deficiencias emocionales y eventualmente deficiencias sociales. Por eso es que siempre hablamos de que la ventana de oportunidad para combatir la desnutrición crónica infantil está en los 1000 días. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el territorio? Que esto es lo más importante. Dentro de las estrategias que hemos implementado, estamos tomando las mejores prácticas internacionales. Lo que la evidencia científica ha ratificado y ha mostrado en varios países que funciona. Hay varios países como por ejemplo nuestro vecino Perú, que es un ejemplo mundial del combate a la desnutrición crónica infantil, donde ellos hemos tenido el acompañamiento de funcionarios de las agencias de cooperación internacional que justamente son de Perú, como por ejemplo la señora Ariela Luna, que es muy conocida en el ámbito de la desnutrición crónica infantil. Y estas prácticas, por ejemplo, mencionan de que hay que tener mesas técnicas intersectoriales con la presencia de los distintos ministerios en los cantones. Entonces hablamos de que vamos a tener 221 mesas cantonales. Hemos ya iniciado el proceso de capacitación hacia tanto los funcionarios del sector, digamos, de los ministerios, pero también hacia los GATS, porque esto es muy importante. El trabajo tiene que ser un trabajo en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, con los alcaldes de los cantones. ¿Por qué? Porque ellos son los que mejor conocen la realidad de su cantón. Ellos son los que mejor conocen la realidad de su comunidad. No es lo mismo la realidad de un cantón en la Amazonía que un cantón en la costa. No es lo mismo la Sierra Centro que la Sierra Norte o la Sierra Sur. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando en activar mesas técnicas con la presencia y el liderazgo del gobierno autónomo descentralizado, pero con la interacción del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Educación y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene bajo su rectoría el tema de seguridad alimentaria. Sin embargo, economista, ¿habrá provincias, se priorizarán algunas provincias? Sí, justamente como parte de este trabajo de planificación se ha determinado la priorización de 93 cantones más que provincias, que es donde hemos encontrado la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil y donde también existe mayor situación de pobreza y extrema pobreza. Ese proceso, estos 93 cantones van a formar parte de la primera fase de atención y luego en una segunda fase vamos a llegar a los 221 cantones. Esto es muy importante porque si podemos en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados trabajar de forma articulada, seguramente vamos a poder tener muchas muy buenas noticias de aquí a unos años de que hemos reducido los índices de desnutrición crónica infantil. Bueno, esto se está trabajando, se ha puesto ya en marcha totalmente, Así es. ministro. Sí, eso ya comenzó. Nosotros
ya hicimos la semana anterior la capacitación hacia los funcionarios de los ministerios y esta semana, hasta la próxima semana, estamos haciendo la capacitación con los alcaldes con los alcaldes. El día de ayer tuvimos ya capacitaciones de la zona 5, 7 y 1 y el día de hoy vamos a continuar con las capacitaciones en Sierra Centro y así vamos a seguir durante esta semana y a inicios de la próxima para poder cubrir esta primera fase de 93 cantones priorizados. Luego de eso vamos a arrancar ya el trabajo de las mesas. Ya hemos hecho algunos lanzamientos un poco, digamos, a través de eventos de lanzamiento de estas mesas. Lo hicimos en Jaramijó en el mes de julio, estuvimos en Guayaquil justamente también por las fiestas de julio haciendo el lanzamiento de la mesa de Guayaquil, estuvimos en Cuenca la semana anterior, estuvimos hace 2 semanas en Pujilí haciendo también el lanzamiento de la mesa de Pujilí, un poco para ir concienciando a la ciudadanía, a los alcaldes, de que esto es un trabajo que debemos realizar en conjunto. Y esto último también es muy importante. Nosotros como Estado vamos a trabajar en esta estrategia nacional donde estamos invitando a trabajar en conjunto a los gobiernos autónomos descentralizados, pero también a la ciudadanía. Esta batalla no la vamos a ganar si es que no tenemos una ciudadanía que primero conozca acerca de qué es la desnutrición crónica y cómo combatirla. Y si no se empoderan y también le exigen a sus políticos, a los políticos de turno, ya venimos en unos meses, vamos a tener unas elecciones de autoridades locales. Entonces, lo importante es que la ciudadanía esté empoderada de este problema y que le pida a sus candidatos qué acciones concretas han planificado o tendrán para el combate de la desnutrición crónica infantil en los cantones. Economista, estas mesas servirán también para y estarán para definir algunas acciones a tomarse en cada uno de los cantones. Se hará la valoración adecuada temporalmente. ¿Cómo se va a trabajar en estas mesas? Las mesas cantonales tienen una dinámica, una metodología que asimismo ha sido trabajada en conjunto con expertos y que forma parte de las mejores prácticas a nivel internacional. Esta metodología básicamente consiste en trabajar primero en una fase de diagnóstico, donde se determina cuáles son las brechas de atenciones dentro de la localidad. Luego, en una segunda etapa, se hace un proceso de planificación anual, donde se determinan cuáles son las actividades a hacer durante el año. Y finalmente se trabaja en una microplanificación para actividades mes a mes. Esta mesa se sigue reuniendo mensualmente y va haciendo seguimiento tanto a la microplanificación como a la planificación anual. Entonces ese es un poco el método de trabajo. Existen varias metodologías, pero lo que hemos hecho como Secretaría es nuestro rol de articulación y de coordinación. Hemos homologado las distintas metodologías y hemos definido una metodología unificada con la cual vamos a trabajar a nivel nacional. Qué bueno. Esto es, y también la corresponsabilidad de todos nosotros será muy importante para salir adelante, ministro. Sí, así es. Esto es lo más importante. Nosotros tenemos que, como ciudadanos, empoderarnos de este tema, conocerlo bien y luego tomar acción. Primero en nuestro hogar y luego pedirle también a las autoridades que tomen acciones concretas para reducir los índices de nutrición crónica infantil. Pues en días anteriores se había manifestado también que se está trabajando con el registro civil, justamente en algunas declaraciones. Ministro, sí, esto es muy importante. Objetivo? Eso es muy importante porque cuando nosotros llegamos hemos encontrado algunas realidades, como por ejemplo que 16 de cada 100 niños aquí en el país no tienen una identificación, no tienen un registro, es decir, nacieron y las madres o los padres por alguna razón, ya sea por el tema de la pandemia mismo o por falta de dinero, por no poder movilizarse, no han registrado a sus hijos. Entonces existe un subregistro en base a datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos de 16%. Eso significa 16 de cada 100 niños que no han sido registrados. Si no están registrados no podemos atenderlos. Claro. Si no están registrados no podemos ayudarlos. Por eso es importante que uno de los primeros pasos sea poder registrar a los niños. En ese sentido se iniciaron también campañas de cedulación gratuita. Gratuita para quienes están en estado de vulnerabilidad, es decir, los niños que están en estado de pobreza, en situación de pobreza y extrema pobreza. A ellos, con ellos vamos a ir con estas campañas a nivel nacional para poder cedularlos y registrarlos. Y una vez registrados también poder darle atenciones. Eso es sumamente importante. Eso es parte de los, digamos, inconvenientes o
o deficiencias con las que nos encontramos cuando asumimos esta responsabilidad. Pero más allá de contárselo, lo importante es que la ciudadanía sepa que estamos tomando acciones. Estamos ya tomando acciones urgentes para poder corregir esa realidad. Y asimismo vamos entendiendo que esta es una situación muy grave. Estamos trabajando en un proceso de brigadas para poder llegar al territorio y hacer una intervención masiva. Poder llegar a esos hogares donde no hemos podido llegar para, primero, por un lado, determinar si hay niños que no han sido registrados, registrarlos, hacer una primera atención de talla y peso para poder entender en qué situación están y luego poder hacer un seguimiento a esos niños. Ese es el trabajo en lo que vamos a emprender en las próximas semanas y meses y esperamos poder informar a la ciudadanía de los avances de este proceso. Estaremos muy pendientes de este gran trabajo que viene ya desarrollando el ministro. Muchísimas gracias a usted. ¿Algún mensaje a toda nuestra comunidad? El presidente de la República tomó esto como una prioridad para el gobierno y definió que como una meta que el Ecuador pueda disminuir en 6 puntos porcentuales la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en el país hasta el año 2025. Para lograrlo, no solo vamos a poder hacerlo desde el Estado, desde el gobierno central. Debemos trabajar en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, con las agencias de cooperación internacional, con las organizaciones de la sociedad civil, que también están participando. Necesitamos trabajar en conjunto. Esto tiene que convertirse en una causa nacional. Y tiene que también convertirse en una política de Estado que trascienda a los gobiernos, más allá de quién esté ahorita sentado. Lo importante es que lo que iniciamos ahora se mantenga en el tiempo y como ciudadanía estemos trabajando en forma unificada y como una sola, en una sola dirección, en un solo objetivo, que es que podamos erradicar la desnutrición crónica finalmente del país. Claro que sí, y que lo vamos a lograr, porque todos estamos unidos, ministro. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. El economista Erwin Ronquillo, secretario técnico Ecuador Crece sin desnutrición infantil en Al Día con Vigil. Frente a frente con los protagonistas de la información. De frente con nuestros invitados. Con Vigía FM estamos más que seguros. Mi dinero seguro. Al ir al banco, jamás retire sumas importantes sin apoyo de la Policía Nacional. Solicita nuestro servicio traslado de valores. Vigía FM. La seguridad.